Muy buenos días, hermanos y hermanas de nuestra amada y querida comunidad de Macarao, Las Adjuntas, Caricuao, barrios aledaños del suroeste de la ciudad de Caracas, Venezuela. Y para todos aquellos que nos siguen por TV Caricuao, nuestra emisora local y participativa, y por las redes sociales de YouTube. Recuerden que nos pueden sintonizar, si no ha escuchado completo este programa, por YouTube, La Voz del Pueblo de Dios. Bienvenidos y bienvenidas a este programa de hoy. Estamos hoy celebrando en la Iglesia Católica la fiesta de la Santísima Trinidad, es decir, la fiesta de la intimidad de Dios. Para eso vamos a tener hoy la presencia siempre oportuna e importante de mi hermana Rosa Mireya, que ahora, señores, es abuela. Doblemente abuela. Exactamente. No se pongan, no se extrañen de que ella esté bien emocionada y nos hable de su nieta, porque no puede dejar de hacerlo. Y hoy también tenemos a nuestro hermano Johnny Oropesa, nuestro compañero de equipo, haciendo su retiro espiritual allá en Casa Nazaret. Un saludo, Johnny, si nos puedes estar escuchando. Estamos orando por ti para que le saques muy buen provecho a ese retiro y después a tus merecidas vacaciones. Rosa. Bueno, sí, muy buenos días, queridos hermanos. Emocionado, como decía el Padre Pablo, una vez más aquí con ustedes y compartiendo la dicha de una nueva vida. La vida que nos regala el Señor. Agradecidos por la bendición que nos da poder llegar a ustedes a través de Radio Macarao 100.3 FM, gracias a Rafael Fernández, a Manuel Maldonado. En TV Caricuao, a través de nuestros hermanos con la presencia de Jesús Blanco y Nelson Suárez, que en este momento está con nosotros, pero que siempre nos acompaña. Y por supuesto, Johnny, estás con nosotros. Estás aquí a través de esas ondas radiales, yo sé que nos estás escuchando. Bueno, y por supuesto, como decía nuestro hermano Pablo, siempre en conexión a través de también de YouTube, donde podrán encontrar nuestras grabaciones y están a la disposición. Amén. La voz del pueblo de Dios. Vamos entonces a ponernos en la presencia del Señor, como siempre hacemos, para que la palabra que vamos a escuchar ilumine nuestra vida, sobre todo fortalezca nuestra fe, ya que, como ustedes saben, somos un programa ecuménico cristiano y dedicamos la primera parte siempre a la luz de la palabra de Dios, para que esa palabra verdaderamente guíe nuestra vida. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hermosa mañana. Gracias por estos medios que prestan su técnica para que tu voz y tu palabra llegue a todos los rincones de la tierra. Derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros para que, a la luz de esa sabiduría que solamente Él da, podamos discernir del Evangelio que vamos a escuchar en este momento. En Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Adelante. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, el tema que vamos a abordar hoy es un tema muy importante, porque vamos a hablar nada más y nada menos que de la intimidad del Dios que Jesús nos reveló. Somos cristianos y nosotros conocemos y aceptamos y creemos en el Dios que Jesús nos revela. Sabemos que hay un solo Dios para todas las religiones, para todos los pueblos y todas las naciones. Cada pueblo ha hecho de ellos su Dios. Por ejemplo, el pueblo de Israel habla de Dios como su Yahvé,
Los testigos le llaman Jehová, los americanos le llaman God. Bueno, hay muchos nombres, Elohim, muchos nombres que se le ha dado a Dios. Las religiones africanas pues tienen otros nombres, el Ewa y una serie de cosas. Los hindúes también se comunican a través de Buda, y hay toda una serie de ideas de lo quién es Dios. Pero en definitiva, Dios es Dios para todos los pueblos, porque Él es el único y verdadero Dios. Esta es una enseñanza importante que nos viene del pueblo de Israel y de los musulmanes también. Somos las tres religiones monoteístas. Monoteísta significa que creemos en un solo Dios. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿cómo es ese Dios que nosotros creemos? Si ese Dios no se hubiera revelado, no lo hubiéramos conocido jamás. En Jesucristo, Dios se revela como una relación de personas. Hay una palabra griega que no tiene traducción exacta al español, que es la palabra koinonía. Y koinonía más o menos significa en español una comunión, una comunicación comunicante, una interrelación personal que comunica amor y traspasa ese amor fuera de su ente, de su ser, y eso es lo que hace que Dios se convierta en un ser creador. Por lo tanto, el nombre verdadero de Dios que Dios revela a Moisés fue Yo Soy. Y Yo Soy significa yo soy el que soy. Quiere decir yo soy el que hago que todas las cosas existan y sean. Por lo tanto, yo soy el que crea. Ese es el verdadero nombre de Dios. Se ha traducido. Ya la palabra Yahvé, por ejemplo, no suena, tiene que ponerle unas vocales para que suene Yahvé, pero eso es la traducción. Ya después los testigos hablan de Jehová, porque ellos no pueden pronunciar el nombre de Dios, entonces le dicen Jehová. Eso es una palabra, eso viene del inglés, y así sucesivamente. Lo importante es entender que hay una gran diferencia entre creer en un Dios solitario, aislado, individualista, que anda por allá por su mundo, y el Dios que nos enseña Jesús, que es un Dios comunitario, no es un Dios solitario, sino es un comunitario que no está lejos del pueblo, sino que está cerca de nosotros, y que Jesucristo, como acabamos de oír en el Evangelio, lo revela como el Padre. Se refiere al Padre, es una manera de hablar también. Ya después San Agustín hizo esta fórmula filosófica de la Trinidad. Pero yo creo que más que la Trinidad, lo importante es que Dios es una comunidad. Dios es una familia, y por eso nos creó a imagen y semejanza nuestra, para que nosotros también seamos como Él, familia. Por eso el tema de la familia es un tema que vamos a desarrollar posteriormente con más profundidad, porque la única forma que nosotros vamos a ser imagen y semejanza de Dios es que vivamos en relación interpersonal. No se trata solamente de una familia física de carne y hueso, papá, mamá y los hijos, sino una familia en personas en relación íntima de amor, que se organizan para transmitir ese amor al resto de la humanidad. Bueno, le damos la bienvenida a Johnny Segovia. Bienvenido, bienvenido, Johnny. hermano. Encantado de tenerte aquí. Johnny Oropesa está de retiro, pero nos dejó a Johnny Segovia. Él sí, siempre los Johnny. Adelante, okay. Johnny. Buenos días. Que Dios nos bendiga a todo el pueblo de nuestras parroquias, de Venezuela y del universo. Y cuando digo esto, tomando en cuenta lo que acaba de decir Pablo, si hablamos de Dios, la palabra Dios viene, di, y mejor dicho, dio. Estamos hablando en pasado, no en presente ni en futuro, estamos hablando el que dio. Y la palabra os significa creación. Entonces podemos decir que el que dio la creación, ¿el que dio la creación de qué? Del universo, de los planetas, de las hormigas, de los músculos que nosotros tenemos, de el aire que respiramos, de todo lo que existe en el universo. Por lo tanto, no, para que exista Dios, tiene que haber creado en el pasado, y con tanta perfección que trascienda. Ahora,
cuando dice la palabra Jehová, Geo es tierra y va, el que va a la tierra. Entonces Dios vino aquí a la tierra y nos dejó a nosotros para que cada uno de nosotros cumpliera una gran misión en el tiempo que nos corresponde. Todos nosotros estamos aquí en un tiempo y nos toca hacer muchas cosas. Ahora, ya ve, cuando dice ya, estás hablando en afirmativo, y ve es que vea. Ve, ya ve. Dios te manda a que veas a tu entorno, a que veas las maravillas que hizo Dios, pero también te manda a ser. Él es creador, nosotros somos recreadores de la obra de Dios. Cuando nosotros agarramos un árbol y lo transformamos en una mesa, no somos creadores, somos recreadores, co-creadores. Recreadores, porque nos recreamos, porque ya lo que hizo Dios ya fue creado, la madera ya fue creada. Nosotros lo que hacemos es recrearnos, y Dios nos manda a recrear, a volver a crear con lo que creó Dios. Nosotros no podemos nunca crear. El único creador es Dios. Nosotros lo que hacemos, Johnny, es transformar esa materia, transformarla con el poder que Dios nos da y la sabiduría y la inspiración que nos da. Y ahí es cuando viene la parte espiritual, inspiración. La parte espiritual es inspirarnos con ese creador, inspirarnos para hacer que las cosas que el creador nos dio funcionen, no alterarlas. Dios, respetar ese equilibrio ecológico que de tanto hemos hablado nosotros. Exactamente, y no solamente ecológico, sino todo lo que Él creó de tanta perfección que no creó anarquía, no creó desorden. Nos dio para que nosotros vivamos, y ahí es cuando viene la palabra vida. ¿Qué creó Dios? El creador de la vida. Amén. ¿Y qué es vida? Es el que es ver y dar. Si tú no ves y das, entonces estás lejos de Dios. Y es lo que nos manda Él, el creador, a ver y dar. Y Él dar. ¿Y qué nos manda a dar? Lo que decías tú hace rato, Pablo, que dar de esa creación y compartirlas entre todos. Y de esa misma creación resembrar y mantener ese equilibrio permanentemente en este momento y dejárselo para las futuras generaciones también. Muy importante, gracias Johnny por esa reflexión. Se me viene una pregunta a la mente, ¿no? Para seguir tu reflexión, me parece interesante. Por ejemplo, los musulmanes llaman a Alá. No sé si tú conoces un poco la parte Alá es precisamente Alá. Eso viene de alabanza. Alabanza, no, alabanza es una derivación de Alá. Alá viene de la palabra Ala, de alabarse, como es elevarse. Nosotros no estamos llamados a elevarnos. Por eso los musulmanes hablan del nirvana, que es la elevación, o los hindúes también, la elevación para poder alcanzar a Alá, ¿no? Sí, y es cuando decimos, ninguna persona, Dios nos creó con tanta abundancia, que nosotros esa abundancia la transformamos en riqueza. Y ahí es cuando Dios dice, señores, estás conmigo, estoy contigo. Ese compartir, ese convivir desde adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Amén. Y por eso es que nos hizo imagen y semejanza de Él. Y si hemos dicho por revelación, porque esto es interesante, mis queridos hermanos radioescuchas y los que nos ven, porque como hemos insistido siempre, esto es un programa ecuménico. Cuando nosotros hablamos, tratamos de ver qué es lo que nos une a las demás religiones y a las demás denominaciones. Pero es un programa cristiano. Entonces nosotros tenemos que dar la referencia del Dios que Jesús nos revela. En todos estos hermanos, en todas estas religiones, que muy bien explicado nuestro hermano Johnny, Dios se ha revelado, porque repito, Dios es el Padre de todos los pueblos, de todas las naciones, de toda la creación. Pero en Jesús nosotros creemos lo que tú muy bien explicaste, que es el mismo Dios que baja a la tierra. No, Jesucristo no es una manifestación de Dios como lo fue Buda, o como lo fue Mahoma, o como lo fue otro
profetas. Deidades. Jesús, exactamente. Jesucristo es la manifestación plena, la plenitud de Dios se encarna en la persona de Jesús, y por eso en Jesús nosotros vemos la perfección de Dios, cómo es Dios. Y Jesucristo es el que nos habla de una relación interpersonal del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que de allí San Agustín, repito, hizo este dogma de la Trinidad, que nosotros como cristianos lo aceptamos, pero que es muy importante entender que son términos de tipo filosófico, es una manera de hablar humana, porque Dios es más que una Trinidad. Dios es comunión, Dios es amor, por eso Juan lo define así. Dios es amor. Y amor, el significado de amor significa lo que, vinculándolo con lo que estamos hablando anteriormente, la palabra a es negación, no. Y mor es muerte. Entonces, cuando uno dice no a la muerte, está diciendo sí a la vida. Entonces, cuando dice Dios es amor, porque Dios es el creador de la vida en el universo. Entonces, si Dios es el creador de la vida en el universo, no habrá persona en el universo que se crea a Dios, porque sería una falacia, estaría usurpando un poder que no tiene. Tendría que crear planetas y todo, y nadie tiene el poder que tiene Dios para con todos nosotros. Amén. A ver, sí, Rosa, fíjate, ¿qué nos dices tú? Muy interesante, gracias. Maravilloso. Me fascina la dimensión que se le ha dado a lo que es la presencia de Dios, lo que es Dios, la esencia de Dios. Fíjate que mencionaste algo que justamente iba a hacer énfasis en Dios amor, Dios vida, Dios no a la muerte, porque bien lo mencionabas tú, amor es no a la muerte, ¿verdad? Y amor es vida. Y ahí viene la relación. Para que exista el amor debe haber una relación entre personas. Entonces, qué hermoso es que estamos hablando de un Dios coinonía, un Dios comunidad de amor. A mí me llama tanto y me fascina esta concepción de lo que es Dios, porque nos diferencia de las otras creencias de un Dios omnipotente que está lejos de nosotros, que es el que efectivamente es concebido como el creador, pero es un Dios que no se relaciona con el mundo. De hecho, también cuando se hablaban de los dioses del Olimpo, se hablaba de esos seres mitológicos que nuestra cultura tiene mucha influencia sobre eso. Mucho poder, mucho dominio, pero que no se relacionaba con las miserias humanas. Porque se concebía que el hombre estaba inmerso en lo que eran las miserias. Sin embargo, cuando hablamos de Dios amor, estamos hablando de Dios comunidad, un Dios que se vincula con el pueblo, un Dios que, bien como lo mencionaste tú hace un momento, es un Dios que se hace presente en medio del hombre para vivir, para comunicarse, para poder desarrollar lo que es la presencia misma del amor. Por eso es que cuando hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios del Espíritu Santo, estamos hablando de esa sintonía que existe entre estas tres personas. La persona que se hace hombre, ese Jesús verdaderamente hombre, que toma esa dimensión humana y que por tomar la dimensión humana entonces reconoce la esencia misma del ser humano, ¿verdad? Que es la parte humana y parte divina, porque tenemos esa presencia de Dios, bien lo mencionabas tú, Johnny. El Espíritu Santo, esa fuerza que está con nosotros en todo momento, esa persona que se comunica, que nos transmite sus dones, pero que es auténticamente persona. Es un ser que está allí. De hecho, por eso es que en las primeras comunidades decían el Espíritu Santo y nosotros, ¿verdad? Porque reconocían esa presencia, le daban su justo lugar. Y por supuesto el Dios creador, el Dios el de siempre, el Padre, el Abba, que se dice de un principio, el Dios Padre, ese Dios que proveedor, el Dios que crea, que está dispuesto a darlo todo, ¿verdad? Todo por sus hijos. Y esa es una dimensión interesante porque estamos hablando de Dios Padre y eso nos llama a nosotros a asumirnos como hijos. De hecho, el Evangelio nos habla del bautizo.
Entonces, el bautizo nos hace hijos de Dios, porque entonces asumimos, ¿verdad? Reconocemos esa presencia divina, reconocemos que existe un Dios Padre. Y esa vida que Dios nos da vive en nosotros. La vida, ¿verdad? Porque un padre, ahorita acabo, decía tú que no puedo dejar de hablar de mi nietica, ¿verdad? No puedo dejar de hablar de mi nieta. ¿Por qué? Porque es que ahí vamos a ver cómo aparece la presencia del Padre. Entonces se transmite, entonces son dos seres completamente diferentes, pero esa dimensión humana, esa relación que existe, ¿no?, entre padre e hijo, es algo que es un sello, ¿verdad? Solamente se reconoce que es padre porque hay unas características que están presentes. Y nosotros a través del bautizo estamos asumiendo esas características. Asumimos que es un Dios Padre, un Dios proveedor, un Dios que nos ama, y aprendemos a amar, porque debemos empezar a dejar ese viejo hombre, ¿verdad?, para convertirnos en comunidad, porque si nosotros no trabajamos y no nos volvemos comunidad de amor, entonces no somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y no estamos respondiendo, Rosa, a lo que nos manda en el Evangelio. Exactamente. Dios, como muy bien lo explicaba Johnny, ¿no?, ¿verdad? Nosotros hemos sido creados a su imagen para continuar la obra que Él como creador hizo, que nosotros nos toca, inspirado por el Espíritu Santo, transformar y manifestar. Creo que es el compromiso de la familia de los hijos de Dios, que nosotros llamamos la iglesia, ¿no?, ¿verdad? La iglesia tiene la misión de reflejar en el mundo este amor creador, transformador, creativo, por así decirlo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que mostrarle al mundo que somos el pueblo de Dios cuando nosotros, en relación interpersonal de amor, en armonía, como lo decía Johnny muy bien, no en anarquía, nosotros reconstruimos, hacemos que el mundo cada día progrese integralmente, no solamente económicamente, como es natural, como lo hace la gente materialista, sino que el ser humano pueda realizarse en todas sus necesidades, sobre todo en la parte espiritual, para que el reino de Dios venga a la tierra como ya se hace en el cielo. El mandato que Jesús nos da es ir a todo el mundo a enseñar lo que yo les he enseñado, a enseñar lo que Él nos ha enseñado Jesús, su Padre, cómo es Dios. Por eso decía Felipe, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Felipe, tanto tiempo que he vivido con ustedes y todavía no me conocen, que me ha visto a mí, he visto al Padre. Y entonces lo que ustedes han visto, que yo les he enseñado, enséñenlo, pero vívanlo primero. Vívanlo primero. A ver, Johnny, tú querías decir... Algo importante que tenemos aquí, cuando decía nuestra hermana, con el bautismo asumimos, no es asumir. Nos sumergimos en Dios. Por eso el bautismo. Diferente. Exacto. Hablamos de nacer en una nacemos una nueva vida. Ok, no es asumir, sino es sumergirnos en la vida. En la vida. ¿Por qué? Porque Dios, cuando puso a su Hijo, acuérdense que Él previamente había hecho un pacto para que mantuviesen el equilibrio desde Adán. Se rompió ese pacto con Dios. Agarramos lo que no deberíamos haber agarrado, hicimos lo que no se hizo en generaciones anteriores, después mandó una serie de personajes como Moisés, como Abraham, a renovar ese pacto. Cuando llega un momento que manda tanta gente, dice, no, ya que voy a mandar a mi propio Hijo. Y Jesús asume la muerte, porque Dios no quiere la muerte. Claro. Dios quiere que todos los que estamos en nuestro hogar, en toda nuestra familia, ninguno muera, todos podamos vivir. Y Él nos da las claves para vivir muchos años. Ahora, si rompemos esa relación, el romper la relación con Dios es romper la relación sana con la vida. Es que por lo menos en Moisés se ve que la peor esclavitud es la pobreza. Y él decide, Dios lo manda al mismo Moisés a sacar al pueblo de la pobreza. Y la pobreza tiene que ver con la falta de relación, la falta de convivencia, la falta de unión, el no ver la dimensión que tiene cada uno. Dios nos manda a crecer permanentemente.
Y ahí es cuando nosotros tenemos que ver. Y una de las cosas muy importantes, tú hablabas de tus nietos, que es maravilloso. Yo me acuerdo que cuando yo fui hacia mi hija, yo celebro, es el día que yo hice a mi hija como padre. No solamente el día de su cumpleaños, cuando ella nació, sino también cuando la hice, porque fue un acto de responsabilidad y un como acto quiere Dios. De amor y de relación. Bueno, mis queridos hermanos, este tema tenemos que seguirlo. Interesante todo este planteamiento que se hace. Lo importante es que nosotros entendamos que para ser imagen y semejanza de Dios tenemos que continuar la obra que Dios nos da, de liberarnos y hacer crecer a esta humanidad, y no solamente sacarlo de la pobreza material, sino de la pobreza espiritual, de tanta superstición, de tanta ignorancia que no nos ayuda a entender que somos hijos de reyes, que somos hijos de un Dios que nos ama y nos invita a vivir una vida totalmente distinta a la que el pecado nos llevó, como muy bien lo dice Johnny. Vamos ahora a la segunda parte de nuestro programa. La semana pasada el Vaticano reconoce, después de 35 años, la vida de un hombre extraordinario, sin duda, Oscar Arnulfo Romero, que fue arzobispo de El Salvador, y lo reconocieron después de 35 años San Romero de América, mártir, que ya oficialmente lo tenemos. Muy hermosa la carta que nos manda Francisco, y también una reflexión que nos entregaron ese día de cómo se celebró, algunas posiciones distintas, adversas. Vamos a hablar sobre este acontecimiento que estremeció a América Latina y el mundo en la segunda parte de nuestro programa. Sigan con nuestra programación y sigan en sintonía. En unos minutos estamos con ustedes en la segunda parte.